buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Caño de Panenka, el canal de fútbol hecho por los periodistas del futuro. En principio no íbamos a grabar, hoy iba a ser un día libre, el domingo iba a ser un día libre porque no sabíamos la final de Copa tampoco qué trascendencia iba a tener, nos iba a dar como para hablar en un vídeo, pero vamos, si no fue el mejor partido del año, ahora debatiré con Ander a ver si eso no. Bueno, primera pregunta, Ander, bienvenido y para ti el partido del año. Hola Javi, muy buenas. Pues hombre, el partido del año, yo me acuerdo que tuvimos este debate después de aquel 4-4 entre Barça y Atlético de Madrid de Copa, que yo creo que a lo mejor a nivel futbolístico sí que pudo ser el mejor, más que nada porque recuerdo aquel día como el Barça se pone 4-2 y al final el Atlético de Madrid acaba empatando. Pero claro, el tema es que el partido de ayer, al ser un clásico, una final Claro. de Copa en la Cartuja, pues eso me inclina a pensar que sí que fue el mejor partido del año. Vale, antes de que empecemos y entremos del todo, decir a la gente que se suscriba, que nos siga, porque hoy hacemos el análisis de lo que fue el partido de ayer, del clásico, pero mañana viene una previa del Inter-Barça con un experto en fútbol italiano y el martes una previa del Manchester United Athletic Club con un seguidor del equipo mancuniano. Entonces, que el canal está yendo a tope, con mucho ritmo, va a haber cosas muy guays. Entonces, que la gente se suscriba y que nos siga en todos lados, que estamos en redes sociales por ahí. Pero bueno, vamos ya con el análisis del partido. Hemos hablado en hacerlo un poco en orden cronológico, pero vamos, hay tantas cosas que comentar que se puede hacer en el orden que queramos, ir saltando. Pero vamos con la primera media hora o la primera parte en la que, bueno, el Barça, yo creo que coincidirás conmigo, fue muy, muy superior. Sí, 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 el Barça, vamos, entró al partido de manera sensacional, o sea, el Madrid no sabía cómo salir de su propio campo, el Barça, vamos, hizo una presión increíble. Cuando el Madrid lograba robar, no era capaz de juntar dos pases y salir a alguna Sí. contra. No es que no hubiesen ocasiones, es que yo creo que no llegó ni a amenazar y al final acabó llegando el gol de Pedri en una jugada pues muy muy buena, que no fue tampoco en el guión del partido, porque fue más bien una transición rápida Sí, es verdad. tras un robo de Cubarsí, abren a Lamine y luego llega Pedri en segunda línea y mete un golazo. Pero sí, vamos, es lo que comentas tú, los primeros 30 minutos solo estuvo el Barça en el campo. Yo creo que esos primeros 30 minutos demuestran muy bien lo que ha sido el Madrid durante toda la temporada. Porque da la sensación de no tener ningún tipo de estructura, de no ser capaz de ordenarse ni para defender ni para atacar. Al final, esto lo explicaba Miguel Quintana en Twitter, que si tú no estás ordenado para defender, después tampoco tienes orden Mm. para salir. Es decir, si tú no tienes una referencia que sabes dónde va a estar o gente que sabes dónde van a estar los saltos, luego no estás preparado para salir y para saltar. Entonces, al Madrid se le vieron las costuras por todos lados. Y a mí el gol, por ejemplo, me parece un momento donde también se le ven muchas costuras, porque es verdad que la acción es espectacular, ya el corte de Cubar sí es espectacular, pero la frontal del área, que es una cosa difícil de defender, pero que los buenos equipos lo saben hacer, que ahí es donde debe ser la zona del pivote más o menos, Mm. se ve como en el Madrid nadie es capaz de defenderla, porque con una transición el equipo se parte y ya no tiene automatismos para defender ese tipo de jugadas. Sí, yo creo que además la defensa de la frontal, más allá de lo táctico, que también se trabaja evidentemente, y la ocupación de espacios en defensa es primordial para minimizar los daños que te puedan hacer, yo creo que se juntó, por un lado, que el Barça, bueno, que el Madrid estaba o era consciente de que el Barça era muy superior y que estaba sufriendo muchísimo. ¿Eso qué hace? Te incita a meter el culo atrás, a bajar más el Claro. bloque, a acumular gente en tu propia área y eso, en consecuencia, evidentemente hace que la frontal quede vacía. Es verdad que el gol de Pedri pues, es una maravilla de disparo y tal, pero yo creo que no fue ni la primera vez que el Madrid dejó vacía esa zona No, no. y que llegarle un balón raso a Pedri, pues a esa, en una final, pues hay un alto porcentaje de que sea gol. Claro, claro. Pues tampoco hay que decir que sea una jugada aislada o espontánea. Yo creo que fue una consecuencia de lo que estamos comentando. Y hubo más tramos en el primer tiempo, sobre todo en momentos que llegaba Rafinha por izquierda, que también daba la sensación de que esa frontal podría haber hecho incluso más daño. No sé si coincidirás conmigo que en ese momento en el que el Madrid recibe el gol, el Barça está siendo mucho mejor. A mí me da la sensación de que al Madrid le iba a caer pues algo Hmm. que le había caído en los últimos clásicos. Luego Sí, analizaremos que no, evidentemente, pero
Sí, sí, o incluso si no llega a haber descanso, ¿no? Porque luego Claro, ya sabemos que en el fútbol cambian mucho de una parte a otra, pero sí, vamos, yo sí que veía una inercia que me hacía recordar a los dos clásicos, sobre todo el de la Supercopa, porque en el sí, clásico de la Liga hubo momentos, encima al jugarse en el Bernabéu, que el Madrid sí que parecía que podía hacer daño. De hecho, hay un gol anulado a Mbappé por milímetros. Ese día recuerdo que el Barça tuvo la línea muy, muy agresiva, muy alta y lo penalizó mucho el Madrid. Pero sí que me recordó más al día de la Supercopa. Más que nada por ya la gestualidad de los jugadores del Madrid, se les sí. veía que no creían. Había jugadores que daban la sensación de que no estaban trabajando lo que requiere un clásico y más una final. Y es que además faltaba Mbappé, que luego entró y fue otra cosa, pero cuando ya partes de perder a tu máximo goleador y al jugador más peligroso, pues al final es muy dañino. Luego a mí también me Sí. sorprendió porque de inicio la alineación del Madrid me gustó. Yo creo que el hecho de perder a un jugador de ataque es cierto que es malo, pero Sí, bueno, pero te al puede sentar final bien, claro, claro. te puede sentar bien porque digamos que pierdes a un jugador de los que no trabajan, entre comillas, y No, no, acabas ni entre comillas ni no ya, comillas, o sea, y trabajan muy acabas, poco. sí, y acabas jugando con un 4-4-2 que yo creo que al Madrid le podría haber venido bien o le vino algo mejor, pero luego más a posteriori reforzar el centro del campo. Y yo pensaba que iba a estar más Fede Valverde en ese sector derecho, que no fue así, pero bueno, Mira, no yo sé. con esto que mencionas del sector derecho y con el tema de la apatía, pensaba en Rodrigo, que yo creo Hmm, que fue el gran exponente del tema de la apatía y el tema de salir a medio gas. Álvaro Benito, que sí, suele ser un tío muy recatado en sus comentarios, con muy pocas críticas, sí que también mide porque mucho. sabe, mide mucho porque sabe lo difícil que es ser futbolista. Ayer a Rodrigo en el campo le puso fino, le dijo varias Hmm, veces: joder, es que vaya apatía, vaya actitud, ha salido que no debe estar. A mí, por ejemplo, el partido de Rodrigo me parece decepcionante y no sé si tiene la cabeza en otro lado. Pero porque también quería comentar con esto del sector derecho que habías dicho, Rodrigo jugó tirado a la derecha. Yo creo, y el Madrid metió por dentro a Bellingham, que muchas veces en el 4-4-2 suele ocupar la banda izquierda, que sí, la ocupó Ceballos, para defender. Y a mí eso me gustó, porque al Barça, y tenemos el ejemplo de Borja Iglesias la semana pasada, muchas veces lo que le hace daño es que venga alguien por dentro, aguante el balón, dé un apoyo, deje de cara y a partir de ahí romper la espalda. Y yo creo que es un poco lo que intentó Ancelotti. Metió a Bellingham por dentro, intentaba guardar el balón, a ver si dejaba algo de cara y luego ya poder lanzar a Vinicius y a Rodrigo. Pero claro, Rodrigo fue tal, no sé, tal la nada que sí. era muy difícil que saliera el plan. Sí, bueno, de hecho, ahora que lo has comentado, me estoy acordando de una jugada que creo que sí que el Madrid encontró esa acción de dejar de cara y buscar el espacio, que fue en la acción esta de Vinicius que llegaba con Fran, que al final fue fuera de juego, que pitó Sí, pero eso primero ya es penalti. la segunda parte. ¿Fue la segunda parte? Sí, porque Fran no fue titular. Ah, no, claro, no, Mendy, Yo creo claro, que no, fue la primera parte, se lesionó en el minuto 10, sí, claro, claro. y fue pues, la única vez que el Madrid pudo encontrar una vía de hacer daño. Recordemos que además el Barça estaba con Gerard Martín, o sea que tampoco Sí, es que, digamos, que Rodrigo le hicieron un trabajo no. defensivo. Bueno, es que con balón apenas apareció y luego es lo que comentabas tú y lo que dijo Álvaro Benito, es que su actitud defensiva no es que fuese mala, es que no existió. Hacía seguimientos a sus jugadores más que nada pues por cumplir, pero cuando tú no vas contra No, jugadores claro, como los claro. del Barça sin la mentalidad de robar un balón es imposible y al final te acaban pasando por encima. Ancelotti le cambió. Puede que esto sea un antes y después para Rodrigo en el Madrid, Sí, porque no es lo porque normal en Ancelotti, ¿eh? Quitar una estrella en el mm, descanso, y esto no es lo encima normal. nos quedará siempre la duda si llega a estar Mbappé al 100% si hubiese jugado Rodrigo titular, pero si no hubiese sido así, una oportunidad perdida y veremos si es su último gran partido en el Madrid. Pues veremos, porque es verdad que el proyecto, ya más allá de Ancelotti, que yo creo que todos tenemos claro que va a salir, es verdad que puede demandar caras nuevas y salidas de algunos jugadores. Y hombre, pues el primero en salir de los de arriba, como el primero que sale del campo en los 90 minutos es Rodrigo, pues el primero de salir por la puerta, Mm. yo creo que será Rodrigo también. O, bueno, la lógica te dice eso. Sí, Si te encima van, Vinicius parece que va a renovar. Claro, no, no. No, yo creo, bueno, veremos, porque de esto también es jugar un poco al fútbol ficción, pero la lógica nos dice que de ir por ahí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido. Pasamos ya a la segunda parte, si te parece, en Mm. la que el Madrid igualó el partido. Lo igualó, lo abrió, planteó.
una presión que estaba siendo un desastre cuando lo había intentado, mucho más de marcaje individual, con lo que eso conlleva. Al final, tiene mucho más peligro hacia atrás, pero por suerte, pues libró. Bueno, por suerte, también por el buen trabajo de sus centrales, por el buen trabajo de Valverde. Pero para que la gente no nos entienda, si a nosotros nos parece que lo que hace el Barça es muy arriesgado, porque pone la línea muy arriba, le pueden ganar muchos espacios. El Madrid lo que hizo es: ven aquí que te redoblo la apuesta. Que Sí, vengo y voy a jugar, lo que haces tú al doble. Y esto se va a abrir, se va a convertir en un correcaminos y el que salga vivo aquí gana la final. a ver, nosotros sin tener ni idea de nada, yo creo que lo del Madrid era más arriesgado básicamente Sí, porque no sí. creo que estuviese trabajado. Bueno, O sea, no probablemente por la tampoco, altura no en sé. sí. Es cierto que el Madrid tiene centrales que te permiten hacer eso, porque Rudiger y sobre todo Asensio son defensores que a campo abierto disfrutan más. Es más, el propio Asensio, dentro de que a mí me está gustando mucho, creo que es un jugador que todavía se le ven ciertas costuras. Recuerdo una acción en la primera parte que mete el pie, que podría haber sido penalti, pero bueno, Bueno, y hablaremos del penalti del sí, 96, que también es un sí. error, claro. Llegando, bueno, pues en eso, en el segundo tiempo sí que se giraron las tornas. El Madrid hizo esa presión alta al hombre que le salió bien. El Barça no pudo tampoco amenazar al espacio, pero sí que había esa sensación de peligro de que si lograban encadenar dos pases y lanzar con Pedri, que al final es un mago en ese sentido, podría haber hecho daño. Pero sí, luego también, evidentemente, se junta con la calidad individual de Mbappé, que Claro, al claro. final en esto de la máxima élite, los que te ganan los partidos son los jugadores de élite. Y ahí llegó Kylian Mbappé, que estuvo muy bien, además apareciendo mucho en el sector izquierdo, que es donde él realmente es peligroso. No sé desde qué minuto Vinicius empezó a estar mal, porque luego le cambiaron, pues parecía que por cansancio, pero Sí, yo sí, creo que parece que no sí. estuvo cómodo y el Madrid se agarró a un buen Mbappé que yo creo que pues, fue la llave para hacer daño. Y Para luego mí, también la entrada de Guller, que yo creo que sí, estuvo muy es acertado. espléndido, espléndido, de verdad, ¿eh? Yo lo mejor que recuerdo con el Madrid, a mí me parece curioso porque el año pasado, también a final de año, empezó a jugar increíble. No sé si fueron Sí, hace seis sus goles en. cifras, Sí, sí. 6 goles en 6 partidos, una cosa así. Entonces, había gente que ponía en redes sociales o en los comentaristas, decían: esto es lo que le llevamos pidiendo el año pasado, o sea, durante todo el año. Y claro, el año pasado les pasaría exactamente igual. Eh, entonces me parece curioso, sin más, ese comportamiento, de Guller, que a mí me llamó la atención. Pero también creo, que una de las claves para ver a ese Madrid que fue mucho mejor fue el tema de, la activación. Simple y llanamente. O sea, no. Mm. No, también, o sea, creo que, pues muchas veces nos vamos a los análisis y hay que hacerlos demasiado micro, demasiado al detalle, pero tuvo mucho de, por fin apretar, de ir hacia adelante, creérselo de verdad, con intensidad, trabajando todos, y creo que tuvo mucho de eso también. Sí, sí, es que yo creo que en cierta medida le vino bien, pues yo creo que tener un poco de memoria de lo que habían pasado los clásicos anteriores, Sí, sí, porque sí. si seguían así, Y lo del no Arsenal, ves- ¿eh? y lo de Arsenal También. también, que al final ya te queda solamente, te quedaba solamente la bala de la Copa, porque es cierto que en Liga te queda un clásico, pero yo creo que al Madrid me hace dudar de que le dé para pues, poder pasar al Barça en cuanto a puntos. Sí, Y a mí sí, también. está claro que la actitud cambió por completo. Luego también destacar el partido de Tchouaméni, que sí que Sí. pudo llegar a ser ese pivote que el Madrid tanto ha demandado este año y que no ha existido, porque sí que sirvió pues como eje de esa estructura pues para aguantar un poco más y servir pues para cortar a las amenazas de contraataques que tenía el Barça, que ya digo que no fueron muchas, y en ese sentido el Madrid estuvo mejor. Una estructura mejor puesta, luego la entrada de Modric también pues ayudó mucho con balón, que Sí. eso, aunque tenga 40 años no va a cambiar, No, no. y bueno, llegó a dar la vuelta al marcador, que parece que ahora se nos ha Claro. olvidado, pero se puso ganando. A mí con el tema de Tchouaméni, creo que. Mira que aquí le hemos pegado palos, ¿eh? Porque cuando empezamos el podcast, fue por enero así, estaba jugando al central y estaba siendo un Horrible. auténtico desmadre. Pero, creo que ha pegado un cambio espectacular. Ayer en pivote está gigantesco, robando, sobre todo defensivamente. Yo creo que es un jugador que cuando le pongas al lado un perfil Ceballos, pero de primera clase mundial, o sea, de Sí. mucho nivel, le va a sentar de lujo porque él va a poder hacer ese trabajo defensivo y luego, hombre, con balón no es un cero a la izquierda, pero le van a poder, compensar con un jugador, que se encargue más de la creación y
de verdad que para mí ayer de esos partidos consagratorios de decir, oye, yo estoy aquí y ya voy a quedarme aquí y va a ser mi sitio. A mí es que me parece difícil decir quién fue el mejor del partido, porque creo que hubo bastantes Sí. candidatos, Tchouaméni uno de ellos, pero también creo que Koundé, Ferran por el Barça, Mm. eh, a mí Pedri hubo ratos que me gustó, ratos que no me gustó tanto, el propio Mbappé, eh, no sé, a ti quién dirías, porque es difícil, ¿eh? Fran García me Pues gustó mucho también, por sí, ejemplo, Fran por García ejemplo. estuvo muy bien cubriendo a Lamine Yamal. De Mm, hecho, Lamine tampoco es que hiciese un gran partido viendo pues, cómo es su rendimiento este año. Primero, por comentarlo de Tchouaméni, sí, yo creo que en el primer tiempo cualquier aficionado del Madrid diría, "Jo, me están pasando por encima, pero por lo menos, no sé, hacer faltas, parar el partido, ser un poco perro en ese sentido, ¿no? El Madrid de Mourinho, al fin y al sí, cabo, sí. contra el mejor Barça de la historia, le pudo arrebatar títulos precisamente porque supo llevar el fútbol al otro lado y en ese sentido era mejor que el Barça. Y yo creo que Tchouaméni, pues por ahí en el segundo tiempo sí que fue pues agresivo con balón, supo cortar jugadas, supo imponer su físico y en ese sentido pues también yo creo que fue el que más sumó por ahí. Mm, En cuanto al MVP del partido, pues muchas dudas. Creo que se lo dieron a Ferran, sí, que se lo podías dar, evidentemente ¿eh? Sí, sí. se lo puedes dar, sobre todo por el gol del empate, que igual es el más importante del partido, pero no sabría qué decirte, la verdad, ¿eh? Bueno, yo hay uno que no hemos mencionado, que Cubarsí me encantó. Me Sí, encantó, me pareció una actuación bastante mejor que la de Íñigo, bastante, bastante mejor. Dejó varios cortes en el último segundo, en momentos de o corto o planta Mbappé o se planta Vinicius delante de la portería, que fueron de altísimo nivel defensivo, que parece que muchas veces lo restamos por su gran capacidad con balón, pero la realidad es que Cubarsí es un gran jugador defensivo también. sí, y encima tuvo impacto en el resultado porque el primer gol, como hemos comentado, nace Claro. de un robo suyo. Luego, en el caso de Íñigo, bueno, tú y yo conocemos a Íñigo a la perfección, sabemos que es un central que disfruta muchísimo defendiendo el área porque en juego aéreo, pese a ser un central muy alto, es de lo mejorcito que hay en Europa porque tiene un salto increíble, sabe medir a la Mm. perfección, las vigilancias siempre son buenas. Pero claro, ese segundo tiempo en el que el Madrid tenía la posibilidad de correr, ahí sí que se le vieron las costuras. Hubo un par de acciones que salió de zona arriesgando muchísimo, que lo comentaron en la retransmisión. Sí. La primera recuerdo a una de Vinicius que le sale bien, pero luego ya hay otra que con Mm. Mbappé o le hace un caño que quiero recordar y ya una vez vas al suelo ya no recuperas la acción y más contra Mbappé. Es Entonces ahí eso, a lo de ir al mí suelo. A mí me. sí, me parece, es muy arriesgado, es muy arriesgado. Tiene que ser la última vía. Entonces yo una vez más ahí digo, entonces Araujo, por ejemplo, que es el jugador más poderoso a la hora de corregir, Sí, pese a pero que tenga luego mira, muchas dificultades con balón, ¿eh? claro, o sea, aparte de que con balón yo creo que te supone una desventaja competitiva bastante grande, no viene especialmente fino tampoco. Mira el día de Dortmund, ¿eh? Hay uno de los goles que uno de los despejes en el área pequeña se la pasa al delantero del Dortmund, a Guirassy. No Ya. viene especialmente fino. Entonces, yo entiendo que confíe en Íñigo Martínez. A ver, que no me pareció un desastre la actuación para nada, ¿eh? Pero bueno, me pareció mejorable, eso está claro. Sí, pero en el tramo, la prórroga ya con Araujo de central con Cubarsí y Íñigo haciendo ese falso lateral izquierdo, yo creo que el Barça estuvo mucho más cómodo. Entonces, Sí, igual sí. está claro que lo de Araujo igual hubiese habido que ir más atrás porque es un jugador que ha estado lesionado en la primera mitad de la temporada y entonces, pues si no le das minutos con continuidad, pues evidentemente no le vas a dar la titularidad en la final de Copa del Rey, más viendo el rendimiento de, de Cubarsí y de Íñigo. Pero yo es que, vamos, a Araujo le hemos visto hacer auténticas exhibiciones contra el Madrid, en concreto contra Vinicius, Sí, eso es y verdad. por ahí yo creo que podría haber sido más útil, porque de hecho cuando con el empate, si no me equivoco, estaba el cambio preparado, el suyo, el de Héctor Ford, y después del gol de Tchouaméni como que Flick Sí, lo lo echó para descarta atrás, sí. y sí que tampoco lo entendí mucho. Si al final el guión del partido era parecido. Sí, no sé tampoco lo que buscaba Flick, pero bueno, a mí Araujo, o sea, a mí me gusta, pero no es decir que no soy ultra fan de, Sí. de Ronald. Eh, ¿A ti no te sorprendió que en la segunda parte el Barça no fuera capaz de decir, vale, que no se parta el partido, vamos a defender con balón, a intentar sumar más pases? Entiendo que el Madrid te plantea también la presión que te plantea, pero ahí sí que me decepcionó, me sorprendió un poco que
sobre todo a través de Pedri, no consiguiera el Barça tener algo más de control, ¿eh? Sí, yo más que nada lo achaqué pues en un primer momento a lo físico, porque es cierto que el Barça en las últimas semanas se le ha visto algo más dubitativo en ese sentido, porque es un equipo que juega máximos y evidentemente tras una temporada larga eso lo achacas en estos meses. Sí. El día del Dortmund no estuvo muy fino, el día del Leganés también le costó ganar y ayer yo pensaba que estaba ocurriendo lo mismo, pero luego ves cómo rindieron en la prórroga y entonces tampoco se me va ese Ya. argumento a la hora de explicar por qué el Barça estuvo tan mal. Eh, hombre, dentro de lo que es Pedri, que para mí es el mejor centrocampista del mundo, pues a lo mejor se le podría haber pedido algo más. Puede ser. O que estuvo muy solo, pues también. Yo creo que De Jong también bajó mucho su rendimiento. En el primer tiempo me gustó mucho, pero luego fue a menos. Y tampoco sabría decirte, la verdad, A ver, porque también estos son cosas que pasan. O sea, pues hmm, mira, lo nunca diríamos mental. que el Aston Villa hubiese apretado al PSG como para en la última jugada del partido tener una acción para empatar la eliminatoria. hmm, Pero también el Madrid te plantea una presión súper alta, el ambiente está a favor del Madrid, te han metido 2 goles o están todo el rato merodeando con los goles. Bueno, pues esto también pasa y el equipo rival también juega, evidentemente. Entonces, igual, en verdad, el análisis no tiene que ir tanto en por qué no pudo controlar más, sino tanto en por qué no pudo sacar ventaja de una presión tan alta siendo el Barça. A mí hay varias acciones ahí que, por ejemplo, Dani Olmo tiene una conducción que no la Sí, es verdad. aprovecha, alguna de Rafinha también. Bueno, no sé si le van a volver a plantear al Barça esto, de un hombre a hombre, pero bueno, me sorprendió que no lo consiguieran aprovechar. Vamos con la prórroga. ¿A ti te gustó más el Barça, entiendo? Sí, a ver, ya era un partido, Para mí ya evidentemente, que. eso, ya para mí en las prórrogas se iguala O mucho sea, todo y el análisis es complicado. yo pensaba que las prórrogas, que siempre suelen ser descafeinadas porque no suelen ocurrir grandes cosas y los jugadores acusan muchísimo el cansancio, pues que iban a cambiar algo con los 5 cambios, pero tampoco. O No, qué sea, va, qué va. no te voy a decir que me sobren en el fútbol porque, pues evidentemente ayer supuso No, la claro. victoria del Barça, pero no sabría tampoco explicarte ni qué equipo quería ganar, ni qué equipo quería más guardar. Yo pensaba, sinceramente, que a lo mejor iba a ser el momento del Madrid, porque tenía jugadores de refresco que a mí personalmente me gustan más, pese a que luego el rendimiento fue muy malo, porque, por ejemplo, lo de Brahim, si en Rodrigo se pone la mirada, En Brahim en también, ¿eh? Brahim hay que poner otra. O sea, Y, yo creo que estuvo y horrible. Hendrik tampoco estuvo especialmente fino, ¿eh? Jo, pero es que Endrick yo le puedo poner más excusas Sí, sí, porque que es tiene su primer 18 año en la años. élite, salió de extremo derecho, que está lejísimos de ser un extremo, o sea, está Sí, sí. muy lejos de ser un extremo, yo creo que es un delantero nato. Y lo de Brahim es que encima sale señalado en 2 acciones muy, muy, muy importantes, que es un contraataque en la cual tiene para abrir a banda derecha, que no me recuerdo quién era, si Guller o no me No sé. acuerdo, pero que suponía un mano a mano, y luego la acción del gol que es cierto que el pase de Modric a lo mejor un jugador de su nivel y de su experiencia no tiene que meter ahí un balón, pero yo creo que tiene culpa Brahim. Sí, sí, muchísima. Ya se le ve como Modric le echa la bronca y Hmm. dice, oye, que eso no se puede esperar, no se puede esperar un balón. No, a mí me parece que a nivel profesional y en nivel de eh, una final de Copa del Rey hay que estar con otra activación. Y sobre todo, que es que Koundé llevaba jugados 117 minutos y Brahim lleva Hmm. 20 minutos en el campo. O sea, me refiero, ¿cómo tiene más piernas Koundé que Brahim? Eso te demuestra también muchas veces que el coco tira más que las piernas, pero... Oye, y el tema de Koundé, más allá de la temporada que está haciendo, muchas veces para poner la guinda al pastel te tienes que llevar una foto, digamos, pues como el año Sí. pasado Carvajal en la final de la Champions, el gol de cabeza. Entonces estamos de acuerdo que el gol ayer de Koundé ya es para decirle que es el mejor lateral derecho del mundo. Si Pues no, sí, sí, sí. No hay mucha competencia, la verdad. ya. No hay mucha competencia. O sea, si no está Carvajal, no hay tanta competencia porque Walker también ha bajado. Hmm. Alexander Arnold, a mí me parece de todo menos un lateral Veremos el año derecho. que viene. Sí, claro. Pero sí, no, no. A mí Koundé ya me parece que está a un nivel. No quería ser lateral derecho y a mí me parece que ya está a un nivel Pues es que que encima el bueno, pues golpeo a mí que me parece. claro, es que ya te suma para adelante también. Porque Hmm. todo lo que te parecía que, eh, evidentemente, Koundé pues es un lateral derecho que te va a rendir, sobre todo hacia atrás. En el uno contra uno, aguantando el duelo, defendiendo. Pues al final es un central en la banda. Pero Hmm. joder, ya
ese también 2x2 que juega con Lamine Yamal también tiene mucho nivel. Y entonces, si ya te puedes sumar ciertos detallitos como el golpeo de ayer, hombre, pues te queda un lateral completísimo. Sí, encima ayer tampoco. El partido no estaba. A lo mejor sí estaba para golpear, porque muchas veces cuando llevas tanto cansancio dices, hago Sí, la cosa más fácil, entre comillas, que es golpear. Luego meterla ahí abajo a la cepa a Courtois, pues es complicado. Pero a mí me sorprendió porque Koundé con balón ayer no tuvo tanto protagonismo como otros partidos, como nos tiene acostumbrado. Y eso al final es ganar confianza durante el pase de los minutos y optar por esa acción, vamos. sí. Fue magnífico para él. Yo creo que haciendo una lectura general del partido, bueno, creo que nos queda un partido que fue una gozada. Una gozada para el espectador neutro. Fue un espectáculo que yo no me esperaba. Esperaba un Madrid mucho más flojo. Creo que vimos al mejor Madrid de la temporada. Creo que el aficionado del Real Madrid también puede decir por qué esto con el Arsenal no pasó y por qué no hubo ningún momento de achuchar de verdad. También es verdad que venías con un 3-0 y entonces el Arsenal no se iba a dejar presionar, como ayer el Barça sí se dejó presionar en la final de Copa del Rey. Eh, vimos pero es curioso porque viendo el mejor Madrid perdió, y uno de los grandes detalles de por qué perdió fue porque su portero, que si no es el mejor portero del mundo o de la última década, está muy cerca, eh, falló y tuvo un error estrepitoso que no lo hemos comentado, pero Courtois en el gol estuvo muy muy flojo. Sí, sí, fue una salida no mala, una salida a la que no tenía que haber ido, más bien, sobre todo Sí, porque parecía que Rudiger le daba tiempo a llegar a esa jugada de Ferran. Luego hay que meterla también, ¿eh? O sea, Ferran sí, pero está bueno, muy, muy bien, está pero solo sí, contra la portería. está claro que es una salida mala. En cuanto a ocasiones, tampoco Courtois es que salvase muchísimas. Tuvo un remate, recuerdo, pero que para él es fácil, otro de Lamine. Y cuando te falla al final, el que menos esperas que te lo haga. Sí, Entonces, es sorprendente, es sorprendente. luego, el tema de Rudiger, estaba jugando cojo, o sea, al final. Sí, sí, Y estaba es una tieso, cosa estaba ya. tieso. Joder, Bueno, y no sé luego si ya lo querrás que, comentar. lo que hizo al final. No, 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 porque Sí, a se mí comenta ayer. solo. Sí, o sea, a mí ayer el árbitro no me parece que estuvo nada mal. No. O sea, una cosa muy normal. Tuvo el error del penalti de Rafinha que se lo corrigen desde el VAR. No creo que condicionara el partido y todo lo que rodeó al árbitro fue un show bochornoso Mm. de una entidad como el Real Madrid que está haciendo una temporada muy muy floja y una entidad como el CTA que está haciendo una temporada igual todavía más floja. Pero, Entonces, vamos a mirarnos todos un poquito a nosotros mismos antes de echar balones fuera y un poco autocrítica porque vamos, o sea, no sé, a mí me pareció un show dantesco, pero vamos, es que yo no quiero comentarlo, entonces no quiero, no quiero alimentar esto. Pero, no sé, a mí ayer disfruté un montón, me pareció pues al final con la tensión de una final, subes y bajas de emociones, bueno, divertidísimo y que ojalá se vaya viendo más. Es verdad que la final de la Copa del Rey nos gusta que lleguen equipos que no estamos acostumbrados, pero bueno, un mm. clásico así, pues lo disfrutas. Sí, vamos, el partido fue increíble. Yo creo que servirá también para engrandecer de nuevo la figura del fútbol español, que a lo mejor en los últimos años había perdido su estatus, pues con la marcha de Messi y Cristiano. Yo, por comentar, lo único malo del partido es que ya podrían haber hecho la remodelación de la Cartuja un año antes. Sí, ya podrían, ya podrían. Sí, porque estaba bien el campo, ¿eh? Sí, ha mejorado Me- mucho. menos el césped, que yo Ya el creo que había césped, algo que no estaba bien. o sea, has tenido un Eh, año a preparar el campo y el sí, césped está mal. claro. Pero bueno. Pero salvo eso, estuvo muy bien, eh, muy, muy disfrutable. Y yo creo que nos ha quedado un análisis, pues media hora, por lo que veo en la grabación. Un análisis bastante completito, la verdad. No sé si quieres sumar algo más, pero yo creo que está mm, bastante bien, ¿no? Pues no, yo creo que hemos repasado todo, pero más que nada, pues que el Barça parece que confirma pues, las sensaciones que lleva dejando toda la temporada y que ahora mismo yo creo que es el candidato y el favorito a conseguir un triplete, que no es tontería. Sí, 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 hay que ver cómo le pasa factura contra el Inter Es el este miércoles. cansancio. Es el miércoles, es verdad que tiene días para recuperar, pero bueno, para los que nos están escuchando, ya saben que el que ha llegado hasta aquí
que mañana hay previa del Inter-Barça. Entonces, no hablamos mucho del cansancio del Barça, más que nada, porque la grabamos ayer, pero, pero está muy guay, la verdad. Y el martes, previa del Manchester United Atlético, de la eliminatoria, en este caso la ida Athletic-Manchester United. Entonces, que la gente se suscriba, porque ha quedado un análisis muy guay. Ander, población, muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a ti. Y para que la gente que nos vea, que nos siga en todos lados, la chapa de todos los días, que mañana más, el martes más y esperemos que el viernes más con el análisis, pues a ser posible de 2 victorias de tanto del Barça como del Athletic en la ida de las semifinales de la Champions League. Así que la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que se suscriba porque mejoraremos.